Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas, cómo no, un programa más de Más que Política, llevar a ustedes la máxima información, aquella que ustedes demandan, la que se genera en los diferentes municipios, políticamente es nuestro objetivo. Hoy nos vamos a centrar en esta primera parte en la ciudad de Telde y para ello tenemos con nosotros a la máxima representante de la ciudad de Telde, la alcaldesa de esta ciudad, doña Carmen Hernández. Muy buenas tardes, usted bienvenida. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Estamos en un día raro, ¿no? Pues fiesta en Las Palmas, no fiesta en otros municipios, se contagia la fiesta, no se contagia la fiesta. Bueno, no mucho y además en medio de una semana de carnavales, pero bueno, sí, el ambiente de carnaval está en la isla y efectivamente todos lo notamos, pero bueno, en Telde no, en Telde hoy ha sido un día normal de la laboral y con esa normalidad. Y dentro de muy poquito comenzaron los de Telde. Sí, finales de este mes, principio de abril. Lo hemos retrasado un poco para que no coincidieran con los de otros municipios y con los del sur y también para que no coincidiera con algunos otros eventos que se iban a celebrar aquí en Telde, como es la noche más corta y evitar así duplicar eventos. Pues me gustaría comenzar en esta entrevista hablando del convenio que ha firmado el Ayuntamiento con la Unión Deportiva Las Palmas. Sí, la verdad que estamos muy contentos porque Telde va a ser pues la sede de los entrenamientos de la Unión Deportiva, de nuestro equipo, durante los próximos meses. La zona donde ellos entrenan normalmente está en obra y nos han planteado si podían venir a entrenar aquí al Hornillo y nosotros los vamos a recibir con los brazos abiertos. El primer entrenamiento, que queremos además que sea una fiesta del deporte en Telde, será ahora, a mitad de marzo. Y bueno, pues este convenio recoge que el Ayuntamiento cede las instalaciones para estos entrenamientos y a cambio la Unión Deportiva se va a encargar durante varios meses del mantenimiento de las instalaciones, del césped, del agua, la luz, la vigilancia. También a cambio pues podremos los escolares de Telde, los niños y las niñas que me escuchan y a los padres aficionados y madres que sepan que los colegios podrán visitar esos entrenamientos. Y por tanto creo que no tiene sino ventajas para la ciudad. También como donación la Unión Deportiva ha desarrollado toda una serie de actuaciones promovidas por el propio ayuntamiento de mejora de las instalaciones, de algunas infraestructuras para que puedan pues estar ahí en buenas condiciones, de alguna manera recibir al equipo amarillo en las mejores condiciones. Yo creo que es una buena noticia para la ciudad, seremos noticia periódicamente porque entrenará el equipo de primera en nuestra ciudad y sabemos además que los entrenamientos de la Unión Deportiva se terminan convirtiendo pues en un espectáculo y muchos vecinos y vecinas visitan esos entrenamientos. ¿Y qué va a pasar con las personas que hacen el uso de las pistas de atletismo? Será compatible, se podrá compaginar y ahí la titularidad de las instalaciones y el ayuntamiento sigue siendo el dueño de las instalaciones y por tanto incluso la agenda de uso de la Unión Deportiva será una agenda que se coordinará con el propio ayuntamiento, con la Concejalía de Deporte y por tanto los espacios pues en algunos horarios y días serán compartidos. Pero entendemos que para la ciudad, para la imagen de la ciudad, esto no tiene sino elementos positivos, además de que cuando se vayan dejarán en Telde mejores infraestructuras en el Hornillo que las que se encontraron. Unas instalaciones que estaban en deterioro y en este caso siendo partícipe de actos vandálicos. En los últimos actos vandálicos fue el robo de más de 48 metros de valla. Sí, la verdad que sí, que los actos vandálicos están en algunas ocasiones, en algunos recintos se acumulan. Esto tiene que ver también con la crisis económica que hace que mucha gente pues se dedique a llevarse los cables para venderlos. Pero efectivamente se ha rehabilitado toda la zona, se ha arreglado y ahora tendrá una vigilancia y por tanto eso va a desaparecer, con lo cual yo no le veo y el gobierno no le ve sino ventaja y la gente de Telde aficionada al fútbol pues yo sé que está muy contenta porque así me lo trasladan, los niños están encantados. Telde es el segundo municipio de Gran Canaria con mayor transparencia. ¿Cómo lo acoge la alcaldesa? Bueno, la verdad es que yo creo que es un dato que salió recientemente a través de una ONG, una organización sin ánimo de lucro, DINTRA. Es un organismo que asesora en materia de transparencia a muchos países latinoamericanos. En España se ha destacado por llevar un ranking de municipios y evaluar 148 indicadores. Y bueno, cuando Telde fue en otra etapa un municipio que salía en las noticias por aspectos negativos muy alejados de la transparencia, por malas prácticas en la política, por malas acciones que terminaron incluso
en los juzgados, el que ahora hay un organismo internacional asesor de las Naciones Unidas en esta materia, es decir, hablamos de un organismo de mucha entidad, las revistas y los periódicos de mayor entidad de todo el Estado, cuando hablan de esta materia se hacen eco de los datos de DINTRA, pues que aparezcamos ahí como el segundo municipio de Gran Canaria en transparencia, yo creo que es un motivo para saber que vamos por el buen camino. Esto no significa que nos conformemos. Queremos avanzar de esos 148 indicadores que mide DINTRA, pues Telde cumple 59, queremos cada vez cumplir más indicadores. Este avance en transparencia tiene que ver con cómo hemos mejorado la presentación de la información a los vecinos y vecinas a través de la web, fundamentalmente, y queremos seguir mejorando. Por eso vamos a firmar un acuerdo con DINTRA y ellos nos han ofrecido sus servicios para seguir mejorando en estos indicadores y cada vez cumplir más indicadores. Por el otro lado, también se ha firmado un convenio con la FED. Sí, la FEM es la Federación Española de Municipios, una asociación que aglutina a todos los municipios y provincias del Estado español y que efectivamente tiene un acuerdo con los municipios que quieran adherirse para mejorar también la transparencia a través de un portal que es gratuito, es decir, no le va a costar nada al municipio, y nos van a dar apoyo técnico, apoyo jurídico para mejorar los datos y la información que exponemos para que los vecinos y vecinas, al final la transparencia no es más que el vecino y vecina desde su casa pueda acceder y conocer lo que pasa dentro del ayuntamiento, que la ley lo permita. Hay algunos asuntos que son son datos personales de empresarios o de ciudadanos y no pueden ser públicos por la ley de protección de datos, pero el resto de las cosas que la ley recoge que deban ser públicos, pues que lo sean, e incluso ir más allá de la ley, es decir, siempre y cuando no afectemos a la ley de protección de datos y no afectemos a terceros, poder transparentar otras cosas aunque no sean obligatorias desde el punto de vista legal. En ese ánimo nos hemos adherido a ese convenio con la intención clara de avanzar más en transparencia y sobre todo porque entendemos que este es un asunto que mejora la imagen de la ciudad. Nosotros como gobierno creemos que es muy importante cambiar la imagen que muchas veces a lo largo de la última década se ha dado de la ciudad de Telde por dejación política, por malas acciones. Incluso en esta etapa yo creo que hay personas que se sientan incluso en este sillón y que son miembros de la oposición que contribuyen a esa mala imagen de la ciudad, dando mensajes negativos y yo creo además que poco justos, porque cuando se habla de que este gobierno es poco transparente, pues parece que no coincide con lo que dice esta organización independiente, que no tiene nada que ver con Canarias, que es una organización, como digo, que asesora a las Naciones Unidas y que ha dicho que somos el segundo municipio más transparente de la isla. Por tanto, no es cierto que no avancemos en esta materia, pero queremos seguir avanzando. Yo recientemente pues he publicado el sueldo de toda la corporación. Estamos trabajando para publicar de la manera más clara posible el patrimonio, empezando por el mío, que aunque no es un patrimonio sino el que tiene cualquier ciudadano normal y corriente que trabaja y que tiene una nómina, como es la vivienda y el coche, pues que el ciudadano conozca y quitar todas esas dudas que a veces se ponen alrededor de los políticos, pues por eso, por ese pasado que ha dejado como una nube y que queremos despejar esa nube y que se aleje para siempre, ¿no? Y que la transparencia y decir las cosas con claridad sea lo que prime en la gestión pública. En ese patrimonio que tendrá que publicar ese patrimonio que también que aparece como San Borondón, digo yo. El último fue el chalet que tenía de alto standing. Ya me lo comentó en otra entrevista, eso fue un bulo, una mentira. No forma parte de mi. Tengo una casa que la tenía antes de dedicarme a la política, la tengo hipotecada, como el 90% de los profesores como yo. Soy profesora y mi sueldo como alcaldesa prácticamente es el mismo, porque como saben los ciudadanos, y si no lo saben, lo recuerdo, nos aplicamos un recorte del sueldo del 20%, unos 600 euros netos mensuales. Y por tanto mi sueldo es casi el mismo que cuando era profesora y continúo con mi misma casa que pago y con un coche que también continúo pagando. El patrimonio de una familia de trabajadores que tiene 2 hijos y que por tanto tiene muchísimos gastos. Por tanto, todo lo demás son inventos, mentiras de quienes... Pero eso fue que se equivocaron con la fecha a la hora de hacer esa publicación. No era se equivocaron, digo, en fecha 28 de diciembre, podría cuadrar un 28 de diciembre esa publicación. Se refiere usted al Día de los Inocentes. Bueno, digo yo, ¿no? Podría cuadrar, ¿no? En Telde
históricamente han existido medios de comunicación cercanos a algunos partidos políticos que se han dedicado a decir mentiras, a ocultar cuando había verdades y cuando había casos de corrupción y cuando había casos Faicán, a ocultárselo a los vecinos y no hablar de esos casos ni de quienes estaban siendo acusados, pero luego inventar cosas sobre personas honradas y honestas que luego el tiempo ha demostrado que no tenían nada que ocultar, y tristemente parece que algunas veces quieren seguirlo inventando. Yo he tenido que demandarme contra ese medio no es un medio de comunicación, es un medio de difamación, porque efectivamente no puedo permitir, no por mí, porque yo estoy acostumbrada a que en la política pues hablen mal de quienes estamos en esta actividad, e intento, y siempre soy de las que creo que el tiempo y los hechos pone a cada uno en su sitio, sino por mi familia. He querido demandarlos porque mi familia no tiene por qué sufrir de mentiras y de calumnias, y por tanto, pues efectivamente los he demandado para que se retracten o para que asuman las consecuencias si no lo hacen. ¿Usted cree que no se valora a la hora de hacer por lo menos esas publicaciones o llevar o sacar esas noticias la tensión que se está viviendo, el desánimo o la descredibilidad que hay sobre la clase política, las malas situaciones que padece cualquier otra familia que acuda, por ejemplo, a servicios sociales y que está en una situación tensa? El llegar a esas publicaciones que actúen, que puede llegar más allá, desgraciadamente, porque las personas son personas y no razona el estar con esas publicaciones o con esa información pudiendo poner incluso, podemos decir, en riesgo la integridad de las personas. En Estados Unidos esto, por ejemplo, es muy habitual, ¿no? Lo que pasa que es verdad que en Estados Unidos las demandas son enormes y se te puede caer el pelo si te inventas algo que atente contra el honor y contra la intimidad de unas personas, porque son mentiras. En este caso, además, afortunadamente la inmensa mayoría de la gente no se lo creyó, porque además era increíble. Es decir, era una mansión que valía casi 3 millones de euros y que estaba en Sevilla, ni siquiera existía. Dijeron que estaba en un barrio de Telde, que todos los que viven en ese barrio saben que no existe la mansión. Por tanto, en este caso fue una mentira tan grande y tan intencionada por parte. Me consta además que detrás de esa mentira había algunos líderes políticos de la oposición que empezaron a correr ese bulo, que la inmensa mayoría de la gente no se lo creyó. Pero insisto, yo soy de las que creo mucho en que las personas, yo soy de las que duermo tranquila, duermo bien además. Por eso yo creo que también aguanto pues la presión que supone gobernar una ciudad que tiene tantas dificultades. A nadie se le escapa, nadie que haga y cualquier vecino de a pie lo sabe y me lo traslada cuando voy a los barrios, nadie que haga un análisis riguroso, serio y que no sea interesado de cómo funciona el Ayuntamiento de Telde no reconoce las enormes dificultades que tenemos jurídicas, las enormes dificultades que tenemos económicas por el endeudamiento, por el sobreendeudamiento que se ha ido acumulando durante más de una década, o incluso las dificultades administrativas. Es decir, cualquier ciudadano que vaya al ayuntamiento se da cuenta que la máquina del ayuntamiento no funciona todo lo bien que quisiéramos o que merece la ciudadanía de Telde. Y todo el mundo sabe que eso no se hace de un día para el otro, que todo ese desorden no se construye en un día, sino que son muchos años de dejación política y de falta de responsabilidad para ordenar esa administración y para que sea una administración que funcione bien. Y también los vecinos saben que tanto desorden no se ordena en 20 meses. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Digo, esto es como el que llega a una casa por la que ha pasado un temporal y el techo está medio derruido, el salón está lleno de piedras y de bloques que se cayeron, y primero te empiezas quitando los bloques grandes, luego continúas quitando las piedras un poco más pequeñas, luego empiezas a barrer el polvo más grueso, luego el polvo más fino, y luego limpias el suelo y luego empiezas a despejar el terreno para empezar a colocar los cimientos y volver a construir. Nosotros todavía estamos en esa fase de ordenar, de limpiar y ordenar, y aspiro a algo que entiendo lo más honesto, que es asentar las bases de la recuperación de ese ayuntamiento y por tanto de lo que significa esa institución para la ciudadanía de Telde. Asentar las bases de la recuperación económica, de la recuperación administrativa, es decir, de que la máquina del ayuntamiento funcione, y también de asentar las bases de la recuperación jurídica. Y hemos dado avances importantes. Yo me siento pues orgullosa, por ejemplo, que en solo 20 meses estemos recortando la deuda en materia de expropiaciones en 8 millones de euros. Hoy debemos 4 millones de euros menos
que hace un año y medio, pero es que dentro de pocos meses deberemos 8 millones menos que hace pocos años. Y esto es con el esfuerzo de todos y con un gobierno que gasta en lo necesario, ni un euro más ni un euro menos. Me siento también orgullosa de que hayamos podido reducir la deuda de muchos proveedores pequeños que desde hace años tenían sentencias firmes por encargos que se les hicieron y nunca se les pagó. Y que todos los meses estamos pagando a esos proveedores pequeños que había sentencias metidas en los cajones y que nunca nadie les había pagado. A veces son 800 euros, a veces son 2.000, otras son 8.000. En algunos casos pues son cantidades más significativas, hasta 200.000 euros hemos pagado a algunos empresarios de Telde en los últimos meses. Todo ese recorte de la deuda poco a poco se irá viendo y hay datos que nos apuntan a que vamos recortando ese sobreendeudamiento y también hay datos esperanzadores. Por ejemplo, cada 3 meses le mandamos un informe al Ministerio sobre cómo va el cumplimiento del plan de ajuste y cómo vamos pagando a los proveedores. Pues hemos conseguido en el último trimestre bajar el periodo medio de pago, es decir, el tiempo que tardamos en pagarle a un proveedor en 32 días, en un mes. Esto para nosotros que estábamos pagando pues con un periodo medio que ha llegado a superar los 200 días, es una gran noticia, pero además estoy convencida que con este plan que tenemos para ordenar el ayuntamiento, poco a poco iremos recortando ese periodo medio de pago. Esto genera credibilidad en los proveedores, en las personas que nos surten de papel, de tinta o de cemento. Esto genera también confianza en los inversores, es decir, que la gente de fuera que se está planteando colocar su negocio en Telde, pues que confíe que el ayuntamiento poco a poco se va ordenando, también es positivo para la ciudad. Y yo insisto mucho en esta idea e invito siempre a la oposición a que reconozca estos avances, porque no son avances solo del gobierno, son avances también de los trabajadores públicos que se esfuerzan porque la máquina vaya cogiendo el ritmo, se vaya engrasando y vaya empezando a funcionar una máquina que, como digo, estaba parada y desengrasada desde hace muchos años. Por otro lado, usted me ha dicho, yo duermo tranquila. ¿Cuál es la clave para poder dormir tranquila? Por la situación política, cuando vemos que por la mínima puede ser, en este caso, antes se decía imputado, ahora se dice investigado, y digo, pues que usted tiene que responder, en este caso, ha batido hasta un récord, más de 10 respuestas diarias a los juzgados, por casos jurídicos, por lo cual a mí me entraría el miedo a la hora de firmar, porque a la mínima cualquier error, cualquier fallo puede conllevar, porque hablamos de respuestas de atrás, que no se le había respondido, por lo cual, algo que no entiendo, porque ahora la figura es la alcaldesa actual, ya podría haber sido la anterior, la que no ha respondido, pero a los juzgados, oiga, mire, me responde usted, que es la que está actualmente, y lo que haya hecho la anterior alcaldesa, pues hasta luego, Lucas. Por ley, el representante legal del ayuntamiento, por ley, son los alcaldes, el que está, y ahora me tocó a mí. Es verdad que respondo por cosas en las que yo ni estaba ni se me esperaba desde hace muchos años. Ahí vamos. Pero es mi responsabilidad. ¿Qué hemos hecho en esta etapa? Primero, responder. Es que antes no respondía nadie. Es que antes, cuando venía un funcionario de los juzgados buscando al alcalde, o en este caso a la alcaldesa, para que firmara un recibí de un papel, me dicen los propios funcionarios que se escondían. Yo doy la cara siempre, recibo a los funcionarios y firmo los requerimientos. Es verdad que en lo que llevo de alcaldesa me han llegado 400, 500 escritos de los juzgados. ¿Qué ponen esos escritos? Bueno, pues que paguemos lo que llevamos años sin pagar. Por eso preparamos ese plan de pago expropiado. Ya no nos llegan escritos de los expropiados. Eso ha recortado los escritos en decenas, porque expropiados eran muchísimas personas y eso eran requerimientos continuos. Nos llegan también requerimientos de otros empresarios que, como decía antes, hizo algún servicio y nunca se les pagó, reclamando que se les pague lo que se les debe. Nos llegan, por ejemplo, petición de expedientes. Antes no se contestaba. Yo tengo ahora una jurídica, una abogada, que se dedica a revisar todo lo que nos llega de los juzgados y a contestarle. Lo firmo yo, pero ella es la que prepara la base jurídica. A mí me da confianza que efectivamente hay una abogada que está revisando, una trabajadora municipal que está revisando todo lo que mandamos a los juzgados. Y yo decía que duermo tranquila porque tengo la conciencia de que hago todo lo que puedo por hacer las cosas bien y que me esfuerzo cada día por responder en tiempo y forma. Y de hecho
esto se está notando. La información que me llega de los juzgados, que ya nos están trasladando los juzgados a través de la asesoría jurídica, es que están notando el cambio. El otro día me decía una trabajadora de la asesoría que algún funcionario de los juzgados le decía que ya se habla en el juzgado de que en Telde por fin se responde y que se está intentando responder a los asuntos que llevan años metidos en los cajones. Es que antes llegaba una sentencia para pagar y se metía en un cajón. Ahora, el otro día, por ejemplo, reconocíamos en una junta de gobierno una sentencia del año 2012. Bueno, pues ahora hemos tomado conocimiento en la junta de gobierno que es el paso previo para después ejecutarla, es decir, para poder empezar a preparar el pago. Es verdad que de demandas de proveedores, de empresarios que nos han demandado porque hicieron un servicio y nunca se les pagó, tenemos una deuda muy importante que no podemos pagar de un tirón. Y estamos hablando con los juzgados y contestándoles por escrito de las dificultades y de lo que pensamos hacer. Pues estamos trabajando en dos líneas. O bien, si en julio podemos acceder al crédito que el Ministerio da para pagar sentencias, iremos por esa vía, siempre y cuando ese crédito no nos obligue a subir impuestos o a recortar servicios, porque por esa vía ya le hemos dicho al Ministerio que no podemos acceder, porque ya Telde no soporta más subidas de impuestos y tampoco podemos recortar los servicios públicos que ya fueron muy recortados por el mandato anterior. Vamos a intentar ir a ese crédito utilizando el dinero de los ingresos, la mejora de los ingresos fundamentalmente en materia del IBI. Es decir, que vamos a coger el IBI no para derrochar, sino para pagar lo que debemos. Y pagar lo que debemos es muy importante. ¿Por qué? Le voy a dar un solo dato. El otro día llevamos una sentencia que nos reclamaban 60.000 euros en el año 2012. ¿Saben cuánto vamos a tener que pagar finalmente? ¿Cuánto? 120.000. Es decir, el casi doble. Más del doble. ¿Por qué? Por haberla dejado en un cajón tantos años. Eso va acumulando intereses, costas. Los intereses que nos aplican los juzgados son elevadísimos, del 8,75, y por tanto eso es una sangría. Esto nadie ha querido afrontarlo, porque claro, para un gobierno es más fácil no pagar lo que se debe, endeudarse más en gastos, bueno, pues de fiesta, de más darle a los vecinos todo lo que piden. Para un alcalde es maravilloso decirle a los vecinos a todo que sí, que sí, que sí, y si me piden un nuevo banco, ponerle un nuevo banco, si me piden un nuevo parque, si me piden, pues yo qué sé, banderas para las fiestas, que me lo piden mucho, pues más banderas. Le estamos teniendo que decir a los vecinos que ahora mismo toca ser un gobierno responsable y un gobierno austero, es decir, gastar en lo necesario. ¿Para qué? Para pagar lo que debemos. Y con eso vamos a parar la bola de la deuda. Es que si no, la deuda seguirá creciendo de manera indefinida. Y ya manejamos datos que apuntan a que vamos por la línea correcta, porque efectivamente estamos haciendo un esfuerzo en este primer año y medio para pagar muchísimo y gastar menos incluso de lo que pudiéramos gastar. Estamos gastando menos de lo que pone el presupuesto. Estamos conteniendo el gasto, porque en la medida que gastamos menos, podemos pagar más. Esto tiene un coste político. Hay quienes no lo han querido pagar, pero yo entiendo, quizás también porque no soy una persona que he venido a la política para estar toda la vida, sino que tengo claro que he hecho un paréntesis en mi profesión, que voy a volver a mi profesión y que mi objetivo es intentar contribuir a mejorar la situación del ayuntamiento y para eso hacer lo que haga falta. Usted se comprometió, incluso en campaña, y ya bien varias veces me lo has comentado, en que no iba a subir los impuestos. Exactamente. No. ¿Cómo está aguantando ese pulso cuando le están pidiendo que tiene que incrementar los impuestos, que hay que recaudar más porque hay que pagar más? Pues no gastando mucho, controlando el gasto, gastando lo necesario, en pagar el agua, la luz, como hacen las familias. Sí, pero había un plan de ajuste que había que responder a Madrid. No se le estaba respondiendo, se estaba toreando con Madrid. Yo no sé Nosotros sí. qué capea tenía el anterior grupo de gobierno o qué fil tenía. Ya no es el mismo trato que está recibiendo el gobierno actual de Telde que el que recibía el anterior gobierno, por los datos que nos llega. Alguien miraba para otro lado y no se estaba centrando en lo que le estaba llegando a Madrid. Es que no le llegaba nada. Es decir, el gobierno anterior no le mandaba los informes trimestrales que la ley obliga, donde se ve el nivel de cumplimiento de los objetivos económicos y de los ajustes. No lo estaban mandando. Desde que hemos llegado nosotros se están mandando. Y lo que sí que es cierto es que estamos cumpliendo con lo que te manda el plan de ajuste, que es pagar a los bancos y no engordar ni el capítulo 1 ni tampoco engordar otros capítulos. Es decir,
Usted sabe que en julio Madrid nos pidió hacer un recorte de más de 5 millones de euros o en personal o en servicios. Fuimos a Madrid y les convencimos de que no podíamos hacer esto, pero no les convencimos solo con palabras, es decir, Madrid paró ese recorte y nos permitió seguir funcionando con un presupuesto que en principio nos decía que no podía ser de 50 y pico millones en el capítulo 1 y 2, sino que tenían que ser 50, nos pedía recortar al menos 4 millones porque le llevamos el plan que estamos desarrollando para sanear el ayuntamiento. Le demostramos, primero, que no tenemos mucho personal, que más bien tenemos poco, que municipios de la misma población que Telde tienen más trabajadores públicos. Yo siempre doy un dato. En Telde había más de 100 trabajadores para servicios municipales. Servicios municipales pues son los operarios que pueden desde arreglar una acera en la calle que está rota hasta pues pintar un muro que se está despintando, etcétera. Bueno, pues ahora tenemos 8 y de esos 8 la mitad se van a jubilar. Son personas ya de una edad avanzada que ya no pueden hacer las mismas funciones. Es decir, que no tenemos un capítulo 1 engordado, no tenemos muchos trabajadores, pero además le demostramos al Ministerio que teníamos un plan para pagar la deuda expropiado, que teníamos un plan para pagar a los proveedores y que además íbamos a contener el gasto, es decir, que íbamos a gastar de manera responsable. Y yo creo que les convencimos y la prueba es que no nos han vuelto a decir que recortemos. Por tanto, yo creo que esa es la clave. La clave es trabajar desde el rigor, desde la responsabilidad e intentar gastar lo menos posible para que podamos pagar lo que debemos y que cuanto antes. Yo no le sé poner fecha, sí sé que no vamos a resolver todo el problema económico en este mandato, al menos se necesitan 8 años de trabajar con un plan de saneamiento en esta línea y por eso es muy importante que esto se continúe en el próximo mandato. Con esta línea de trabajo sí podremos tener en 8 años un ayuntamiento saneado y si Telde estuviera saneado, es un ayuntamiento que tiene un horizonte muy esperanzador. ¿Por qué? Porque Telde tiene unos ingresos importantes. Telde tiene una zona industrial que paga impuestos importantes. Es decir, nosotros no tenemos problemas con los ingresos. Si no tuviéramos una deuda tan grande, nosotros podríamos ser un municipio que podría impulsar grandes temas y grandes proyectos dirigidos al empleo, dirigidos a mejoras en las infraestructuras públicas y ser de nuevo un municipio puntero. Pero para eso primero hay que sanear las cuentas. Esto como en la economía de las casas. Tú no puedes pensar en hacer una segunda planta de tu casa si le debes un montón de dinero al banco y al de la tienda. Primero tienes que pagar lo que debes y luego ya te puedes plantear avanzar. Ahí ha hecho esta mención de esos recortes que les marcan desde Madrid, en este caso reducción de plantilla laboral, de trabajadores, por lo cual, conteniendo una plantilla en bajo mínimo, ¿cómo está cometiendo actualmente en materia de recursos humanos? Bueno, el tema de los recursos humanos es muy importante. Yo siempre digo que para que un ayuntamiento funcione bien, para que sea un ayuntamiento que funcione rápido y eficazmente, se necesitan 2 patas, importantes las 2 y necesarias las 2. Primero, una buena dirección política con un plan de trabajo y con las ideas claras. Y luego, una estructura administrativa, es decir, un personal que esté bien formado y que esté motivado y en número suficiente. Porque si no tenemos personal para mantener los colegios, difícilmente podremos mantener bien los colegios. Hay 2 modelos, o lo mantienes con personal municipal o sacas a gestión indirecta y contratas a una empresa que lo mantenga. Pero en cualquier caso se necesita personal. En Telde hemos tenido 2 problemas en la última década. Hemos tenido una mala dirección política, más preocupada por hacer cosas que acabaron en los juzgados y en las páginas más negras de la historia de esta ciudad, y también se ha ido adelgazando y se ha ido mermando el número de trabajadores, pero también se ha ido desmotivando. Ha habido falta de formación, ha habido falta de promoción, ha habido un trato igual a todo el mundo, es decir, se trataba igual al que trabaja que el que no trabaja, y eso es muy negativo para una plantilla, porque si tú tratas a todos por igual, el que trabaja se desmotiva y el que no trabaja se refuerza en su no trabajar. Por eso queremos, en esta nueva etapa, con este nuevo gobierno que se ha conformado pues desde hace unos meses para acá y que estamos fundamentalmente formado ahora por menos fuerzas políticas, hemos querido, y desde la alcaldía es un tema que estoy prácticamente también coordinando porque me parece muy importante,
darle un impulso a la política de recursos humanos. Es decir, tenemos que formar a los trabajadores, tenemos que motivarlos, tenemos que usar las medidas sancionadoras para el que no cumple también y sancionarlo. Hemos hecho algo en esta línea, pero tenemos que hacerlo más. Yo no soy partidaria de las sanciones, pero entiendo que hay que usarlas cuando el trabajador no cumple, porque si no le damos un pésimo ejemplo al que sí cumple y además lo desmotivamos. Formación, motivación, incluso avanzar en la carrera profesional, es decir, ¿por qué aquel trabajador que lleva toda la vida haciendo una tarea y nunca se le ha valorado, por qué no valorársela? Que es bueno para su currículum y en muchas ocasiones no cuesta dinero, simplemente reconocerle en la plantilla que está haciendo labores, por ejemplo, de administrativo, aunque coste en su contrato de auxiliar, y así podría poner varios ejemplos. Por tanto, motivar al trabajador y formarlo es una de las áreas en las que vamos a empezar a trabajar en los próximos meses de aquí al verano, y también adaptar la RPT, es decir, la relación de puestos de trabajo, que es una herramienta de organización, a la ley nueva, la ley canaria, y a las necesidades del ayuntamiento. Tenemos una RPT que se hizo en su momento para una situación concreta, pero las cosas han cambiado. Y nosotros necesitamos, Telde necesita, los ciudadanos necesitan una estructura de funcionarios y de personal laboral que responda a sus necesidades. Es decir, el ayuntamiento no puede estar pensado para los trabajadores, tiene que estar pensado para que funcione mejor para el ciudadano. Y en esa línea queremos hacer cambios, empezando por las jefaturas de servicio, de sección, y creando además negociados que no tenemos en Telde. Es decir, crear una mejor estructura de mando, porque si funcionan bien los mandos, será más fácil que funcione también lo que está debajo de los mandos. Es que si el que está arriba no funciona, difícilmente le podremos exigir más trabajo o más eficacia al que está debajo. Ahora se va a encontrar usted en una situación problemática. Decimos, por el nuevo decreto que saca el gobierno, hablamos de la plantilla de la policía local, en el cual se adelanta la fecha de jubilación de los miembros de la policía local, y por el otro lado el gobierno de España le dice a usted que no puede contratar. ¿Cómo va a hacer ese balance de cubrir en seguridad? Bueno, en seguridad, si hay jubilaciones, se puede buscar una excepcionalidad, y vamos a tener que buscarla porque efectivamente se van a jubilar un grupo importante. Ya tenemos una plantilla mermada, a Telde le faltan 80 policías. Muchas veces los vecinos me piden más policías en la calle, me piden recuperar la figura del policía de barrio, que tan buenos resultados dio y que yo defiendo. Recuerden aquel policía, cada barrio tenía uno, y que era un poco una persona conocida del barrio y que conocía los problemas y de alguna manera respondía a las necesidades de los vecinos y de las vecinas. Nosotros tenemos en nuestra hoja de ruta, ahora mismo para nosotros es prioritario y es un asunto en el que hemos marcado objetivos para los próximos meses, y es el de renovar el parque móvil. No todo, pero una parte del parque móvil. Necesitamos tener algunas unidades nuevas, ya sea por la fórmula del renting o la compra, para renovar ese parque móvil que hemos heredado, un parque móvil antiguo. Pero el siguiente objetivo va a ser efectivamente sacar algunas plazas de policía local. Lo necesitamos, porque si no, sí que efectivamente cada vez vamos a tener más problemas. Es verdad que hemos funcionado este año y medio, nos ha ido muy bien, coordinándonos mejor con la nacional y con la policía canaria. Hemos creado incluso una mesa de coordinación. De hecho, esta semana tengo una nueva reunión para mejorar esa coordinación con la policía canaria, y eso nos está garantizando, por ejemplo, que en los eventos multitudinarios, ahora carnavales es una fecha clave en ese sentido, tener refuerzo de la nacional y de la canaria que garantice la seguridad de las personas que participan en los eventos y de la gente que está en su casa. Pero efectivamente el tema de sacar plazas de policía es un objetivo que ya tenemos claro, lo hablamos esta semana mismo en la reunión de concejales de gobierno, y que lo tenemos que afrontar, y que se puede legalmente por las jubilaciones fundamentalmente. Hablando del parque móvil, ha sido noticia, los vehículos de Telde sin seguro, estaban sin seguro, tenían seguro. Bueno, eso lo conoce mejor el concejal responsable, pero efectivamente sí tenían seguro. El concejal Juan Martel, bueno, pues hizo algo que yo hubiera hecho en su lugar, que es, ante la duda, parar el parque móvil menos de 24 horas, pero a la mañana siguiente ya se confirmó que el seguro, la póliza estaba operativa, y por tanto se reanudó la actividad. Hubo ahí un problema de falta de poderse poner en contacto con la empresa, con la aseguradora, y confirmar si efectivamente la póliza estaba al día o no. Hablando de parque móvil, hablando de vehículos, hablamos de transporte. Al final, ¿en qué ha quedado la situación de Guaguas Milenaras? Bueno, yo soy de las que creo, y creo además que para estar en política es fundamental, que cualquier
crisis o cualquier problema es una oportunidad para mejorar. El problema con Guaguas Melenaras es un problema que lleva muchos años coleando. Hay una sentencia desde el año 2014 que le quitaba a Guaguas Melenaras el derecho a la concesión, pero que es un asunto que nunca se resolvió. Y finalmente había algunos problemas legales para resolverlo. Finalmente se ha podido resolver y en positivo me quedo con que vamos a tener unas líneas, ya están funcionando, que van a ser mucho mejores. Y la Pardilla, que es quien hemos adjudicado las líneas que antes llevaba Guaguas Melenaras, pues estoy convencida por la flota que tiene que van a ser un mejor servicio, ya que el servicio que estaba prestando Guaguas Melenaras era público, notorio, y la ciudadanía ya se estaba quejando, era deficitario. A esto además se añade que Global asume tramos de la costa que antes también tenían problemas, incluso no se estaban desarrollando y que nos estaban generando problemas. Estoy pensando incluso en que la Universidad de Las Palmas, que como saben en Taliarte tiene toda una infraestructura y hay alumnos de la universidad que venían a hacer prácticas a Taliarte y que no tenían fórmula de irse para Las Palmas. Bueno, pues eso va a quedar resuelto con la línea que va a coger pues toda la costa de Global y que va a mejorar muchísimo el servicio. Por tanto, me quedo con la parte positiva de que hemos resuelto un problema que nadie había resuelto. Yo cuando muchas veces se nos achacan cosas que no nos salen bien, disfunciones, cosas errores que pueden ocurrir, muchas veces la oposición es muy crítica en lo que no sale bien, siempre les pido que por el bien de la imagen de la ciudad visibilicen lo que sí resolvemos, pero no porque sea un tema solo del gobierno, lo que sí resolvemos es con la colaboración de los trabajadores y es lo que mejora la imagen del ayuntamiento y por tanto de la ciudad. Y en estos 20 meses hemos resuelto cosas importantísimas y que llevaban muchos años atascadas. Ahora hablamos del problema con Guaguas Melenaras, con unas líneas deficitarias, malas para el ciudadano y que por fin vamos a tener unas líneas que funcionen mejor. Recientemente, también hace pocos meses, resolvíamos un problema que tenía más de 7 años, la contaminación en Bocabarranco. Hace poco Turcón, un buzo de Turcón se tiraba y confirmaba lo que ya nosotros habíamos dicho con nuestras analíticas, tanto el Consejo Insular de Agua como a través de las analíticas de agua de Telde, que ya en Bocabarranco no hay contaminación. 7 años y lo hemos resuelto en 20 meses. Hemos resuelto en 20 meses pues décadas de abandono, por ejemplo, en el tema de las expropiaciones, de pagar eso que se debía, que estaba generando intereses. Es decir, pagar a los expropiados no es solo una razón, un tema de justicia a esas familias que se les debía ese dinero. No es solo es un tema de credibilidad ante los jueces que ven que Telde responde a la sentencia firme, sino es un tema de ahorro. En solo un año vamos a ahorrar 2,7 millones de euros. 2,7 millones de euros. Ese ahorro es dinero que nos va a quedar para afrontar otro gasto. Estamos en el camino de resolver un problema también que lleva más de una década tortuosa de problemas, que es la parcela de La Mareta, secuestrada por un empresario que ni invierte ni nos devuelve la parcela. Estamos avanzando para resolver ese asunto y que o bien se invierta en ese proyecto comercial y se generen esos puestos de trabajo prometidos, o nos devuelvan la parcela, que es de todos los vecinos de Telde. Y así podría seguir el Juan Carlos Hernández, 7 años cerrado ese pabellón. ¿Para cuándo se va a abrir? Pues para los próximos meses. La obra está muy avanzada y lo veremos abierto antes del verano. El antiguo mercado que está detrás del mercado municipal, el Mercadillo, los vecinos de la zona ya están viendo la obra, también estará resuelto este año. Es decir, yo creo que hay motivos para la esperanza y para pensar que, a pesar de las dificultades de las que hablaba antes, jurídicas, administrativas, económicas, que a pesar incluso de que somos un gobierno que nos hemos quedado solos, porque muchos partidos se han ido. Se han ido, bueno, yo entiendo que se vayan, incluso si me apuran en lo personal, porque es duro estar al frente de todo esto. Es duro estar al frente de esos cientos de requerimientos de los juzgados, es duro dar la cara con esos proveedores a los que nunca se les pagó, es duro ver un problema de contaminación o infraestructuras cerradas. Eso es duro, pero bueno, hay unos que optan por irse y criticar desde la oposición, que es más fácil, y si además cobras ya eso es la panacea, y otros hemos optado por seguir al frente porque creemos que le dimos una palabra a los vecinos, le dijimos que íbamos a intentar arreglarlo. Lo tenemos que intentar y luego, pues si cuando acaben los 4 años los vecinos consideran que no lo hemos hecho bien, pues votarán y nos pondrán fuera, o lo contrario. Esa es luego la última palabra que tienen los vecinos, que son los que ponen la nota final, ¿verdad?, a este examen que es el mandato. Pero estará tranquila porque todo lo Por que eso duermo bien, porque tengo la conciencia de que hacemos todo lo que podemos y más
para mejorar las cosas. Pero por otro lado estará tranquilo porque según se define todos los grupos de la oposición, todo lo que sea bueno para Telde pues lo va a tener el apoyo por parte de la oposición. Sí, yo tengo que decir que en el salón de pleno se portan bien, es decir, al salón de pleno nos apoyan. También es verdad que todo lo que llevamos es bueno para Telde. Es difícil votar en contra de algo bueno para Telde. Yo siempre, hay quien me pregunta, ¿y usted gobierna tranquila en minoría? Digo, mire, sí, porque sé que no voy a llevar nada al pleno que sea malo para Telde, ni para los teldenses. Yo no voy a llevar a pleno ni una subida de impuestos, ni un recorte de derechos para los vecinos y vecinas, ni un recorte de servicios públicos, ni voy a echar a la calle a trabajadores de la limpieza o a trabajadores de la basura o a trabajadores de cultura. Entonces yo tengo la tranquilidad de saber que no voy a llevar a pleno nada que no sea bueno para Telde. Eso efectivamente hace que la oposición nos apoye en el salón de pleno. Pero también es verdad que los escucho en los medios de comunicación y la imagen que dan es solo de lo negativo. Y yo siempre del vaso medio vacío. Y el vaso es verdad que está medio vacío. Hay cosas que no hemos podido resolver, pero el vaso se está llenando. Y me gustaría que igual que hablan de lo que no se trabaja o de lo que no se ha podido resolver, también visibilicen, porque es bueno para Telde lo que sí se avanza y lo que sí se resuelve. De todos estos temas que yo les he hablado hoy, yo no escucho que lo valoren. Y hay que valorarlo, porque es bueno para Telde, que Telde haya acabado con los vertidos de Bocabarranco, que era un problema no solo de Telde, de la isla completa. Yo creo que es motivo de orgullo para todos los teldenses. Era preocupante incluso turísticamente. Totalmente. Sí, esa es una de las razones. Esa es una de las razones por las que no notaba la bandera azul de la garita. No la única, pero una de ellas, porque esa corriente luego llevaba esos vertidos a la garita y alteraba los parámetros de calidad del agua de la garita. Por tanto, las corrientes de agua hacen que esa contaminación, esa suciedad, no solo se quede ahí, se mueve por la costa de la isla y por tanto hemos resuelto un problema de contaminación de carácter insular. Y nos costó mucho esfuerzo, que nadie crea que esto se hace en 2 días. Yo siempre digo lo mismo, si fuera fácil lo hubieran hecho otros y lo hubieran hecho rápido, digo yo, al margen de que no hubiera ganas o voluntad de resolver nada, pero efectivamente resolver problemas enquistados cuesta muchísimo tiempo, mucha dedicación, mucho esfuerzo, mucho perseguir a mucha gente, mucha tenacidad y bueno, y un grupo de personas que intentamos hacerlo lo mejor posible, con errores, seguro, no conozco a nadie que dentro del ruedo no se equivoque. Mi madre tenía para esto un refrán muy bueno que decía que qué bien se torea desde la barrera. Desde la barrera, ¿verdad? Lo difícil es torear con el toro ahí y con la amenaza diaria. Lo que es más difícil es poder transmitir confianza cuando ha habido una descredibilidad total. Bueno, yo creo que la confianza se gana día a día y se gana con la seriedad. ¿Pero cuántas puertas ha visto usted que la han cerrado, que no la ha escuchado, que no le cogen el teléfono, que no quieren saber nada de Telde? No, ninguna. Yo tengo que decir que en ese sentido las instituciones, yo no tengo ese problema. Es decir, que nosotros tenemos, bueno, el ayuntamiento y en este caso lo represento yo, nadie nos ha cerrado la puerta ni nadie nos ha dejado de coger el teléfono, todo lo contrario. Fuimos a Madrid y el Ministerio, de la mano del Partido Popular, del delegado del Gobierno, nos abrió las puertas y nos recibió un alto cargo de la mano derecha del señor Montoro, que era el señor Beteta, en aquel momento secretario de Estado. Cuando hemos querido hablar con el Tribunal Superior de Justicia de Canarias a través de su secretaria judicial, hemos encontrado siempre una escucha para plantearles cómo íbamos a pagar. Es verdad que luego nosotros nos hemos roto el alma para cumplir. Esto es fundamental. Si yo digo que mañana pago, mañana tengo que pagar. El problema es cuando tú no cumples. Eso se llama ganar credibilidad. Y en estos 20 meses yo creo que hemos ganado la credibilidad de las instituciones, del Ministerio, porque estamos cumpliendo, de los bancos, porque cumplimos. Creo que no es casualidad que cuando montamos la mesa antidesahucio van todos los bancos de la isla. Yo creo que tiene que ver porque nosotros pagamos todos los meses, cuando nos toca escrupulosamente, la deuda que tenemos a los bancos. El Gobierno de Canarias, pues también cuando les pedimos una reunión y que atienda las necesidades de Telde, pues nos reciben gustosamente. Yo creo además que eso es lo menos que se merece nuestra ciudad y procuramos los que lo representamos ahora estar a la altura de lo que merecen los ciudadanos de Telde. Alcaldesa, ha sido un placer tenerlo en esta casa. Gracias por estar con nosotros, acercarnos a la actualidad y al trabajo que se está haciendo al frente de la institución del Ayuntamiento de Telde. Gracias, buenas noches. Nos vamos, unos minutos de publicidad de La Huerta. Seguimos con ustedes compartiendo este tiempo de información.
Cerramos esta primera entrevista con la alcaldesa de la ciudad de Telde, doña Carmen Hernández. Información especialmente para los vecinos y vecinas de esta ciudad de Telde. Nos vamos, unos minutos de publicidad y a la vuelta seguimos con ustedes.